Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Reverendo Carlos Álamo. Lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Jesús humano, que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, se refugió en las Escrituras. Así como hizo en el desierto cuando el diablo quiso sacarlo de carrera, tentándole por donde más le gusta a los humanos, o a las ambiciones, o a los ambiciosos, mejor dicho, que es el poder, la autoridad y la riqueza. ¿A quién no le gusta eso? Así es que según combatió con las Escrituras al tentador, ahora Jesús hace uso del Salmo 22. O sea, las Escrituras estaban a la disposición para usarlas como arma para combatir a aquel que estaba atentando contra él. Porque recuerden que Jesús tenía un propósito dentro de los planes de Dios el Padre. Y eso era que no podía titubear ni un minuto, ni un segundo, sino que tenía que ser bien directo a ese propósito específico, que nada ni nadie pudiera atentar contra esos propósitos de Dios. Así que se agarró del Salmo 22 y con solo pronunciar el primer versículo bastó para recibir el aliento que necesitaba. Dios mío. El solo hecho de decir Dios mío, ya con eso, ya Jesús estaba recibiendo ese aliento que él necesitaba. Jesús se sabía todo el Salmo, como se sabía todos los salmos, todas las Escrituras, si él era la palabra. Pero bastó solamente decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para entonces él recibir todo lo que ese salmo quería decir y que implicaba en este momento a su persona. Dios había concebido un plan cuando la tierra se había corrompido y había que salvarla. Cuando falló el hombre creado por él, entonces envió al hombre engendrado por él. El plan de Dios tenía que culminarse. Ya Jesús había manifestado un poco su flaqueza humana cuando oró en el huerto de Getsemaní. Padre mío, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice la Biblia que Jesús oró esa oración rogándole al Padre que quitara esa copa de su lado, porque esa copa representaba todo el dolor y todo el sacrificio y todo la angustia y todo el pecado, el suyo, el mío, de todo el mundo, encima de sus hombros. Y si uno hace un pecadito chiquito y después está 3 meses con cargos de culpa y prácticamente no puede dormir siquiera porque ese le machaque. Imagínense todos los pecados del mundo encima de Jesús. ¿Cómo es eso? Porque si seguían con el sacrificio de los animales, acababan con los animales de todo el mundo y no se iba a lograr nada. Por lo tanto, el Padre tuvo que mandar un solo cordero para que entonces pudiese cubrir todos los pecados de la humanidad en ese cordero, porque ese cordero era Dios mismo hecho hombre. Así es que allí en el huerto de Getsemaní, Jesús oró: Padre mío, si quieres,
pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. 3 veces, dice la Biblia, yo diría que más veces. Y por respuesta, dice la Biblia, que Jesús tuvo un ángel del cielo que vino para fortalecerle. Entonces Jesús se levantó y oró por última vez diciendo: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Allí fue que entonces Jesús se levantó y, como dijeron aquí anteriormente, se entregó voluntariamente, porque ya lo estaban esperando una comisión también inspirada por el diablo, por Satanás, ¿no? Y ya lo estaban esperando. Y no hizo Jesús aparecer para ser apresado cuando ya Pedro había sacado la espada y le lanzó un sablazo a uno de los guardias. ¿Dónde queda la yugular? ¿En la izquierda o en la derecha? ¿Ah? En los dos. Ah, bueno, porque el tipo se podía esquivar para ambos lados, porque lo cogió en la oreja. La tentación del maligno vino, pero no pudo con la fuerza de Dios. Así Jesús triunfó. Cuando bajó del monte, ya ustedes saben, lo apresaron, se lo llevaron, y allá en adelante fue que comenzó el Vía Crucis. No es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, dice la Biblia. Y por eso Jesús pues controló no solamente a Pedro, quizás había uno que era también peor que Pedro. Estos 2 ejemplos muestran que Jesús ya estaba listo para enfrentar lo peor, mejor dicho. Lo peor estaba pasando o va a pasar en la cruz, cuando allí entonces esté completamente solo, porque ya los discípulos se habían marchado, excepto aquel que estuvo cuidando de su madre terrenal y que se montó en el coche con María para entonces acercarse lo más posible a Jesús. Pero vamos al Salmo 22, que sirvió de aliento al maestro. Este salmo comienza con un lamento, y ya ustedes escucharon el lamento. Pero ¿qué pasa? A mitad del salmo, en el versículo número 22, hay una reflexión bien importante que cambia entonces el derrotero del pensamiento de Jesús, cuando dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Entonces, anunciaré, alabaré. Entonces, allí el salmista anteriormente había cambiado los lamentos por gozo, por alabanza, porque la Biblia dice que Dios, Jehová, habita en la alabanza de su pueblo, y por lo tanto allí Jesús tenía que demostrar el ejemplo para que todos nosotros y aquellos también que estaban allí presentes pudieran entonces hacer lo mismo, cambiar los lamentos en alabanza. Así que se dijo a sí mismo: si el salmista triunfó, yo también a través de esta palabra, y aunque mi carga sea infinitamente más pesada, voy a triunfar, porque Dios tiene que triunfar a través de mí, y los planes de Dios tienen que realizarse, tienen que pues llevarse a cabo. Así que estamos en el salmo que va a cambiar de lamento al gozo. Este cántico fue un refrigerio para Jesús con ese cuerpo masacrado que estaba, pero el espíritu fuerte, firme
y listo para recibir una corona de Rey de Reyes, un título de Señor de Señores y el privilegio de ser sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Ustedes saben quién fue aquel señor. Así es que Jesús cambió y cantó en la última parte del Salmo como si fuera una alabanza a Dios. Pues Dios no estaba muy lejos de él, estaba con él. Porque si Dios estaba en Cristo y Cristo estaba en Dios, y Dios y Cristo eran uno, Dios estaba allí con él. Por lo tanto, como un himno que cantamos nosotros, mi esposa y yo cantábamos un himno que fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Y Jesús allí nos dio a nosotros inspiración para que podamos entonces combatir al enemigo, al tentador, con la fuerza y potencia de Dios a través de su palabra. Que Dios les bendiga. Consumado está, reverenda Bessie Senke. Dios le bendiga. Esa expresión, o sexta o penúltima expresión de Jesús en la cruz del Calvario, está registrada en el libro de Juan, capítulo 19, verso 30. Y Jesús, ya cerca, ha llegado el momento, ¿verdad?, de entregar su espíritu al Padre, de morir, da este grito de victoria, dice: consumado es. Cuando nosotros vemos de dónde viene la palabra consumado, en el griego es tetelestai. Y dice que esta se utilizaba en algunas ocasiones. Entre estas ocasiones que se utilizaba esta palabra, ¿verdad?, tetelestai, estaba cuando se salía victorioso de una batalla. Esa era una de las ocasiones en que se gritaba esta palabra. Otra ocasión es cuando un sirviente volvía a su amo después de haber realizado una tarea o una encomienda. Otra de las ocasiones en que se utilizaba era cuando en el comercio griego se cancelaba una deuda porque había sido pagada en su totalidad. Y otro momento en que se utilizaba era cuando se encontraba, a la hora del sacrificio, se encontraba el cordero perfecto para dicho sacrificio. Así que cuando nosotros escuchamos esto o estudiamos esto y a la vez vemos que Jesús en su palabra, ¿verdad?, dice consumado es, nos tenemos que preguntar entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando gritó de esa manera, ¿verdad?, cuando dijo consumado es? Jesús no quería decir otra cosa, amado, sino refiriéndose al Padre, diciéndole al Padre: mira, Padre, tú como dueño, amo y Señor de la tierra, su plenitud, el mundo y sus habitantes, yo vine para hacer una tarea, para cumplir una misión, y yo regreso a ti después de haber cumplido dicha misión. Por eso fue que dijo consumado es. Podemos también decir que lo dijo porque de alguna forma, ¿verdad?, o no de alguna forma, en esa manera en que él estaba muriendo, estaba cancelando, pagando la deuda del pecado que tenía la humanidad con Dios. La estaba pagando allí, derramando su sangre. Cuando él expresa de esa manera, diciendo consumado es, le está diciendo al Padre: mira, ese cordero perfecto, el cordero pascual que iba a ser sacrificado, y ese sacrificio iba a ser sempiterno, de una vez y para siempre, ya fue encontrado en mi persona. Por lo tanto, la victoria ya ha sido garantizada. Era lo que estaba diciendo Jesús. Pero tenemos que entonces meditar un poquito en eso de victoria, amado. Así que la victoria de Jesús no comenzó en la cruz del Calvario. Cuando nosotros vemos, analizamos la palabra del Señor y vemos la trayectoria de la vida de Jesús, tenemos que decir que la victoria de Jesús comenzó mucho antes de nacer. En aquel momento, cuando el hombre decide desobedecer a Dios, en el capítulo 3 del libro de Génesis, cuando sencillamente, una vez que el hombre decide desobedecer a Dios, que Dios entonces baja al encuentro del ser humano y comienza una conversación con el ser humano, y una vez que entonces comienza a dictar una serie de sentencias
desobediencia, ¿verdad? Consecuencia de lo que el hombre había decidido, aún en medio de eso, él está hablando de esperanza, porque Dios le dice a aquella, ¿verdad? A la serpiente le dice, mira, va a haber enemistad entre tú y la mujer, y entre la simiente de la mujer y tú, y tu simiente, y le está diciendo, y la simiente tuya va a herir a la simiente de la mujer en el calcañar, pero ten presente que la simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza. Victoria, amado, victoria. Por eso es que Jesús entonces en la cruz puede exclamar, consumado es, porque ya de antemano ya eso estaba proclamado. La victoria de Jesús no solamente, ¿verdad?, fue en ese momento antes, ¿verdad?, de él nacer, sino que también en el libro de Gálatas capítulo 4 la palabra expresa diciendo que llegado el tiempo perfecto de Dios, Jesús nació de mujer, y que nació con un propósito, que nació con una misión, y era libertad al hombre de la cautividad, era ser libre a la humanidad, era constituirnos en hijos e hijas de Dios, reconciliarnos con el Padre. Y siguió Jesús creciendo, y podemos decir que fue ganando diferentes batallas, ganando diferentes victorias. Dice la palabra del Señor, nosotros lo podemos citar a manera de ejemplo, que cuando llegó, ¿verdad?, un momento dado en la vida de Jesús, que ya él iba a comenzar su ministerio, dice la palabra que él fue llevado por el Espíritu al desierto, y que después de haber ayunado 40 días y 40 noches fue tentado por el diablo. Y dice la palabra que el diablo se aprovechó, yo estoy parafraseando, del momento de debilidad física de Jesús. Después de 40 días de ayuno, amado, día y noche, imagínense cómo estaba Jesús, débil físicamente, débil como ser humano, pero fortalecido en su espíritu, porque aunque estaba débil como ser humano, había intimado con el Padre, y esa intimidad con el Padre había fortalecido su espíritu. Por eso que cuando es tentado por el diablo, él con toda fortaleza del Padre puede hacer frente a esta tentación por la palabra misma, que como bien expresaba el reverendo Álamo, era él mismo. A Dios sea la gloria. Y no solamente vence en ese momento, sino que sigue ganando victoria. Yo puedo decir que otro momento dado en que Jesús adquiere otra victoria fue en aquel momento cuando uno de sus velados, su gran amigo Lázaro, estaba enfermo. Recuerdan esa historia, ¿verdad? Cuando sus hermanas envían una razón donde Jesús y le dicen, mira, el que tú amas se encuentra enfermo, tú puedes hacernos el favor, ¿verdad? Yo parafraseando, repito, el favor de llegar hasta aquí para hacer, ¿verdad?, ese milagro de sanidad en la vida de tu amigo Lázaro. ¿Creen ustedes que no se conmovió el corazón de Jesús? Pues claro que se conmovió el corazón de Jesús, porque Jesús amaba a Lázaro. Pero por encima de su sentimiento humano, pero por encima de sus emociones, pero por encima del deseo de salir corriendo y llegar a la casa del amigo que tanto él amaba y hacer un milagro de sanidad, estaba la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre y el deseo del Padre era glorificarse cuando Lázaro muriese, para que la gente no solamente viese a Jesús como el sanador, sino también que lo pudiera ver como que él vencía sobre la muerte. Otra victoria adquirida cuando él pudo controlar sus emociones, cuando él se pudo, ¿verdad?, decir, yo tengo que hacer la voluntad del Padre, y le dijo a su gente, vamos a esperar un poquito más, y llegado el momento entonces le dice, vámonos. Pasado unos días le dice, vamos a despertar a Lázaro porque duerme. Y la palabra entonces nos narra lo que aconteció después de ahí, que yo sé que ustedes lo conocen, amén. Esa es otra victoria que obtiene Jesús. Alguna otra victoria que obtiene el Señor no es solamente, ¿verdad?, estas dos que le he mencionado, sino que allí en Getsemaní, que también el reverendo Álamo hizo mención, él libró una gran batalla, amado. Allí Jesús estaba angustiado, su espíritu estaba angustiado, porque ya Jesús estaba visualizando lo que le estaba, ¿verdad?, lo que él iba a esperar después de aquel momento. Era el momento cuando él iba a ser apresado. De ahí en adelante comenzaba, ¿verdad?, o continuaba, porque comenzó allí en el Getsemaní. Allí fue apretado, allí fue prensado, allí sus emociones también fueron conmovidas. Allí él estaba ya visualizando todo lo que tenía que atravesar para llegar a la cruz del Calvario, a cumplir con lo que el Padre le había dicho. Y él en su espíritu derrama su corazón delante del Padre y le dice al Padre, mira, si es posible, si está en tu voluntad, si es lo que tú quieres, porque mi deseo es que tú pases de mí esta situación, que yo no tenga que atravesar por este dolor, por este sufrimiento. Pero inmediatamente le dice al Padre, no se haga como yo quiero, mi deseo es que yo pueda pasar esto, mi deseo es que tú lo hagas de otra manera, pero que se cumpla tu deseo en mi vida, que se cumpla tu voluntad sobre la mía.
Usted y yo como seres humanos, amados, usted y yo como hijos e hijas de Dios, estamos también en esta tierra con una misión que cumplir, con una obra que realizar. A cada uno de nosotros el Señor nos ha entregado quizás un ministerio, quizás una labor, quizás una tarea, y va a llegar el momento en que tendremos que concluirla, porque no vamos a vivir eternamente, amado. Va a sonar la trompeta de una u otra manera. Yo siempre digo a mis hermanos en mi congregación, en la congregación que Dios nos ha permitido pastorear, yo les digo, la trompeta va a sonar, y va a sonar de una manera global, ¿verdad? En el momento en que Dios el Padre envía a su Hijo por la iglesia, pero también puede sonar de una manera individual, cuando el Padre entonces nos envía a buscar. Y el asunto es qué vamos a decir cuando llegue ese momento. Podemos decir como Jesús, ya hemos concluido nuestra tarea, hemos trabajado, y como dijo el apóstol Pablo, hemos peleado la buena batalla de la fe. El asunto es, amado, que antes de llegar a la conclusión de nuestros días, de antes de llegar, ¿verdad?, a culminar la tarea dada por Dios, tenemos que entender una cosa. Tenemos que a través de toda nuestra vida librar diferentes batallas, librar diferentes guerras. Pero está el Señor para ayudarnos. Cuando Él llegó allí a la cruz del Calvario, amado, ya le había venido venciendo, y llegó allí a la cruz, para una vez allí en la cruz, ¿verdad?, terminar o concluir esa tarea. De la cruz iba a ir a la tumba, de la tumba iba a resucitar victorioso para ascender a la diestra del Padre, de donde está en este momento, amado, y donde se puede cumplir en nuestras vidas, y donde nosotros podemos decir, voy a seguir venciendo, voy a seguir adquiriendo victorias a través de mi vida hasta cumplir con la tarea que Dios me ha encomendado, hasta decir tetelestai, hasta decir consumado es, hasta decir, mira, Padre, yo he hecho lo que tú me has dicho, yo he concluido la tarea que tú me has dado, yo he podido realizar con tu ayuda lo que tú me has dicho que yo hiciese. Y te digo que el Señor Jesús está allí a la diestra del Padre, y podemos entonces concluir diciendo que desde allí se cumple en nuestras vidas lo que está escrito en el libro de Hebreos capítulo 4 verso 15, cuando dice, un gran sumo sacerdote está allí que comprende nuestras debilidades, que enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. ¿Saben por qué, amado? Porque para que nosotros sigamos adquiriendo victorias como lo hizo Jesús, para que al final podamos decir consumado es, desde allí recibiremos de Dios su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Que Dios les bendiga.